Ok. Ya. Estamos de nuevo. Tenemos ahora 9 participantes. Ya. A ver. Entonces, estábamos diciendo, a lo mejor ya habíamos explicado ya, cómo se definen los superconductores por dos propiedades: resistencia eléctrica 0, permeabilidad magnética C. Y habíamos explicado cómo la física cuántica o la teoría BCS explica esos experimentos. Hay algunos detalles, como preguntó el compañero Guaman. Hay detalles que ver, por ejemplo, de qué depende el parámetro lambda, que es la longitud de penetración. Ok, pero antes de entrar a los detalles de las ecuaciones, vamos a explicar algunos experimentos previos que fueron tenidos en cuenta por los autores de la teoría BCS para culminar con su teoría. Entonces, esos experimentos previos son, como ya lo mencioné, ahí está el nombre, experimentos previos. El primero de ellos es efecto isotópico. ¿Qué significa efecto isotópico? Eso lo explicamos con un ejemplo, donde los números son aproximados, son exactos, pero lo que vale es la idea. Hay mercurio, por ejemplo, 194, que tiene una temperatura crítica que es alrededor de 418, ¿cierto? Y hay el mercurio 200, que tiene una temperatura crítica de aproximadamente 4.19, ¿no? Ya en el 2011 ya se podía ver entonces medidas tan precisas. Entonces, para decir, la temperatura crítica depende de la masa de los isótopos, de la masa de los átomos, ¿no? Temperatura crítica depende de masa de átomos, y nosotros hemos visto cuando hablamos de fonones, hace bastante tiempo ya, creo que fue en abril o en mayo, cuando hablamos de los fonones, ¿qué hacíamos para hablar de fonones? Escribíamos la ecuación del movimiento de la masa de los átomos, justamente. O sea, los fonones tienen que ver con la masa, entonces la temperatura crítica tiene que ver entonces con los fonones. Entonces, fonones, la conclusión que se saca de acá es que los fonones influyen en el fenómeno de superconductividad. ¿Cierto? Otro experimento importante, que ya lo mencioné y que ahora vamos a dejarlo registrado, es que cuando se hicieron experimentos de capacidad calorífica versus temperatura, ¿no? Sale un gráfico de esta forma, ¿no? Así. Este es el comportamiento normal debido a Debye, ¿cierto? Pero en los superconductores esto va a cero, despacio, pero en el caso de los superconductores, de la capacidad calorífica, ¿cierto? Hay un comportamiento así, exponencial. Este comportamiento exponencial se explica solamente debido a que hay un gap. Hay un gap. Como son metales,
los primeros superconductores vinieron de metales. Entonces, en metales, normalmente, los niveles están hasta aquí, hasta un nivel de Fermi. Lo que se interpretó esos experimentos, estos experimentos se interpretan diciendo entonces que hay acá estados, y que por acá hay un campo. Y que por acá otra vez hay estados, ¿no? Tiene que haber un gap para que se pueda explicar este experimento. Esta existencia de un gap energético fue clave también para explicar la teoría de superconductividad. Es decir, los electrones en un metal pasan a un nivel más bajo, hay una condensación de los electrones. Entonces, la existencia de un nivel tiene que ver, la existencia de un gap significa que hay un nivel de los electrones, hay un estado macroscópico de los electrones por debajo de este con menor energía, ¿no? Entonces, y cuando la temperatura sube, esto vuelve a ser un metal. Y otro experimento importante, lo voy a poner aquí nomás, es campo crítico. ¿Se ve? ¿No? A ver, hay alguien que está ahí. 3 personas están esperando. Ya, escribo por acá, ¿no? Campo crítico. ¿Qué significa la existencia de un campo crítico? Significa que por el efecto Meitner se deja de cumplirse, el efecto Meitner ya no se cumple, para campos altos. Por ejemplo, para H mayores que un campo. Cada superconductor tiene un campo crítico por encima del cual ya el material deja de ser superconductor. En realidad, esto solo es para algunos superconductores que se llaman superconductores tipo 1, ¿no? Hay otros superconductores que son, digamos, los más útiles tecnológicamente, donde esto ya no es tan verdad. Superconductores tipo 2. O sea, en los superconductores tipo 1, uno puede decir, si vas aplicando un campo magnético, ¿no? Este es menos M. Si vas aplicando un campo magnético, entonces la magnetización es igual a menos el campo, ¿no? Hasta un cierto punto, H crítico, y después ya deja de cumplirse. Mientras que hay también superconductores tipo 2, que ya dije, son los más importantes tecnológicamente, donde este experimento vale hasta una cierta temperatura, pero después baja. Por aquí hay un campo crítico 1 y por acá hay un campo crítico 2, ¿no? Entonces, estos son algunos experimentos que ayudan a comprender el fenómeno de superconductividad. Por ejemplo, este campo crítico está asociado también dentro de la teoría de BCS con una corriente crítica. Hay campo crítico porque existe una corriente crítica, ¿no? La corriente crítica se va a calcular con la teoría BCS, quizás en la próxima clase. Entonces vamos a ahora, lo que les dije, hemos hablado
hasta el momento 3 cosas. Quiero que lo vean así, como que hemos mencionado, dividir lo que hemos dicho hasta ahora en 3. Lo primero, la definición de materiales superconductores. La segunda es cómo la teoría BCS explica la superconductividad, se construye una función y esa función es estable inclusive cuando hay conducción eléctrica, y si uno calcula la corriente usando la técnica de operadores, puede calcular el proporcional de esa corriente y encontrar que esa corriente cumple con una ecuación que se llama ecuación de Lombo, y vamos a ver cómo de la ecuación de Lombo se deriva entonces la existencia de un campo que entra exponencialmente. Entonces, 2 cosas. Definición de superconductores, teoría de BCS, y ahora estamos viendo los experimentos previos. Esa es la tercera cosa. Experimentos previos que hemos mencionado ustedes, ¿no? Quizás aparezcan más cuando veamos las diapositivas. Y una cuarta cosa, antes de ver las diapositivas, es los resultados teóricos previos, ¿no? Los autores, Bardeen, Cooper y Kiefer, no comenzaron de nada. Ellos comenzaron ya cuando había varios estudios de la superconductividad. Recuerden que la superconductividad fue descubierta en 1911 y atraía a muchos investigadores a explicar ese fenómeno. Entonces, en 1955 ya habían pasado más de 40 años y ya había bastante cosas en las que se podían basar los autores BCS. Entonces vamos a hablar ahora de algunos de ellos brevemente y después en las diapositivas un poco más ampliamente. Entonces vamos a comenzar explicando algo muy simple. Algo muy simple. Vamos a comenzar explicando la relación HC, versus S, ¿no? Campo crítico versus temperatura crítica. Entonces, resultados experimentales muestran que se puede hacer un gráfico de campos críticos versus temperatura y que tiene más o menos esta forma, ¿no? Digamos así, ¿no? Y acá está un campo crítico a 0. ¿Qué significa esto? Significa que a una temperatura T, este material es superconductor, pero aplicando un campo magnético H sub C de T, este material deja de ser superconductor a esta temperatura y con esta intensidad de campo magnético. Entonces puede decirse esto, puede entenderse este dibujo como un diagrama de fases. Por acá el material es superconductor y por acá es un conductor normal, ¿no? Entonces, para entender que hay una relación entre H sub C y T sub C, bien sencillo. Decimos, suponemos que estamos a 0 grados Kelvin, el material es obviamente superconductor, y decimos, esa superconductividad se puede destruir de 2 maneras. Uno, aplicando calor para elevar la temperatura. Y se demuestra que la cantidad de calor necesaria es proporcional a T sub C cuadrado. Digamos una constante, C1 por T sub C cuadrado, ¿no? Pero decimos, estamos a 0 grados Kelvin, el material es superconductor, yo no quiero calentar, quiero destruir la superconductividad aplicando un campo magnético. Entonces, aplicamos un campo magnético, significa que le estamos dando energía magnética al material superconductor, al sistema de electrones dentro del material superconductor, y entonces esa energía necesaria se calcula como proporcional a H sub C cuadrado. Entonces de aquí es fácil decir, ya, entonces las dos energías deben ser iguales y por lo tanto H sub C, H sub C es una constante
vamos a llamarle C3 por T sub C. ¿No? Y se encuentran varios experimentos antes de los años 60 y entonces se verificaba esta relación. Más temperatura crítica es que necesita más campo crítico. Eso ya se sabía también, como digo, antes de que se desarrollara la teoría de recesión. Esto puede entenderse como un resultado teórico previo. El segundo... Profesor. Resultado teórico previo que podemos explicar es un trabajo hecho por dos hermanos, Fritz and Heinz London, FIH. O sea, vamos a sintetizar su trabajo con el nombre de ecuación de London. Vamos a escribir nomás la ecuación de London. Más tarde vamos a ver cómo ellos la dedujeron la ecuación de London. A partir de cuestiones básicas como la segunda ley de Newton. Entonces, pero ellos llegaron a esta ecuación. Rotacional JS es una constante, algo así, puedo poner lambda por B, una constante por rotacional, rotacional JS igual a lambda por B. Entonces, esto ayudó a entender cómo el campo magnético sí penetraba realmente al superconductor, pero penetra exponencialmente, es decir, apenas unos amps. Para hacer esa demostración, ambos combinaron. Parece que dominaban el análisis vectorial, entonces combinaron con la ley de Ampère y obtuvieron una ecuación de este tipo. Nabla al cuadrado menos lambda B igual a 0. ¿No? Un trabajo parecido al que nosotros hemos hecho para obtener la ecuación de onda a partir de las ecuaciones de Magnus. ¿Cierto? Entonces, bajo ciertas condiciones, esto se puede escribir simplemente como la segunda derivada, por ejemplo, de B sub y con respecto a x menos lambda B sub y igual a 0. ¿No? Y esto significa que hay una solución, ¿no? Las soluciones de estas ecuaciones son del tipo constante, vamos a poner acá, C sub 4 por E a la menos lambda, al revés, ¿no? Menos x sobre lambda, menos y sería, ¿no? B sub y, no, la componente es y, pero la variable es x. E a la menos x, E a la menos x sobre lambda. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene un experimento, acá está el superconductor, a esta variable le llamamos y a esta variable le llamamos x, y aquí tenemos un campo magnético. Entonces, este campo magnético que está aquí puede penetrar acá solamente exponencialmente. Entonces, esto es el trabajo que ya se conocía antes de la teoría de BCS. Y el otro trabajo que ya está más próximo, cuando ya está casi para descubrir la teoría de BCS, se comprendió que dos electrones que tienen la misma carga y todo el mundo piensa, dos electrones se repelen. Se pudo interpretar que dos electrones también pueden atraerse y formar pares. Esos pares se llaman pares de Cooper, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los pares de Cooper, primero aquí en la pizarra y más tarde en la diapositiva. Pares de Cooper. Entonces, atracción
entre dos electrones. ¿Cómo se interpreta cuando la primera vez que leí esto fue en una revista de divulgación muy bonita, tipo Nature o Scientific American, no recuerdo? Entonces ellos hacen un dibujo muy bonito, dicen, acá viene un electrón que está corriendo por acá, viene un electrón. Ese electrón, por venir con una velocidad v, deforma a la red, deforma a los iones de su alrededor, ¿no? Entonces se rodea de cargas positivas, entonces el electrón está ahí solapado con las cargas positivas. Entonces otro electrón que vaya queda atrapado. Queda atrapado. Entonces son dos electrones que forman ahora una pared y en adelante van a permanecer, entre comillas, permanecer juntos. Más adelante se explica esto mejor diciendo que los electrones lo que hacen en otro esquema, ya tipo diagrama de Feynman, más complicado, una mecánica cuántica más avanzada, que lo que pasa es que un electrón 1 viene por acá y otro electrón 2 viene por acá. Entonces, este electrón crea un fonón, emite un fonón, se dice. O sea, ¿qué significa emitir un fonón? Significa mover la red, hacer que la red se mueva. ¿Cierto? Emite un fonón y se va por allá con otro K. Viene acá con un K1 y se va con un K1'. Entonces emite un fonón y el otro fonón es absorbido por el electrón que venía acá. Entonces este que venía con más 2 ahora es interacciona con este fonón que salió acá y ya cambia su K, que era K2, cambia a un K2', ¿no? Cambia a un K2'. Todo este fenómeno sucede conservando los K, o sea, K1 más K2 igual a K1' más K2'. Entonces, hay dos maneras, una más básica que la otra, de explicar los pares de Cooper. Pero lo más importante, que es difícil de, digamos, aprenderlo leyendo, ¿no? Es, por eso se los tengo que explicar en detalle, es que los electrones no quedan unidos ahí toda la vida, siempre este electrón y este electrón van a estar juntitos, no. Son dos electrones que aparentemente se encuentran con un resorte, ¿no? Y comienzan a jugar. Este electrón empuja este de acá y este se va para allá, pero después de dar retorno se encuentran intercambiando fonones. Los dos electrones no intercambian fonones una sola vez, sino que permanecen así todo el tiempo mientras dure el estado superconductor, ¿no? Los electrones entonces comienzan a divertir, empujándose el uno al otro, o si quieren, jugando al sube y baja, ¿no? En los parques de diversión, ustedes han jugado cuando eran niños, el niño se sube a un lado y lo baja al otro, y ahí están los dos jugando. Más o menos, esa puede ser otra interpretación. Los electrones están siempre intercambiando, pero siempre su cantidad de movimiento, su K puede ser diferente, ¿no? Su K1 y K2 puede ser diferente para cada uno, pero la suma siempre se va a mantener. Entonces, esto lo que hace es crear una partícula o pseudopartícula más grande, de tal manera que es fácil que un par de Cooper, un par de electrones, se, digamos, cortocircuitee con otro y todos los pares de Cooper se circuitean, entonces de esa manera pueden haber corrientes, digamos, que no necesitan, corrientes eléctricas que no necesitan de fuente. Eso es la superconductividad, una corriente eléctrica que no necesita de fuente. El campo eléctrico puede ser cero, la fuente internamente. Ok, dicho esto, esta introducción nosotros vamos a
ver las diapositivas donde vamos a repetir todo esto, pero con las ecuaciones en forma más detallada. Ahora yo me puedo sentar por aquí, pero necesito un poco de agua. Supuestamente, esta clase termina a 17:40. Depende de cómo me trate Zoom. Por si acaso, he planificado otra clase para las 4:40, 4:30, pero vamos a ver qué pasa. A ver, salimos. Acá ponemos compartir pantalla. Acá no. Compartir pantalla. ¿Esta es mi clase o no? Ah, ya. No sé si... No, creo que no lo tengo abierto el file. Vamos a abrirlo entonces. Disculpe. Ya. Entonces... Ya. Entonces aquí tenemos algunas diapositivas. Por ejemplo, esta es la definición de superconductividad. Es el comportamiento. Este es un experimento, ¿no? 1911. Este señor que está aquí en la foto, el jefe del equipo. Y por acá, la muestra tenía un comportamiento como cualquier metal. Esta es la resistividad versus temperatura. ¿Se acuerdan? Que para altas temperaturas, decíamos, la resistividad depende linealmente con la temperatura. Más o menos este comportamiento es por acá, ¿cierto? Pero acá estamos a 4 grados Kelvin. A muy bajas temperaturas, lo que va a quedar, si fuera metal, sería una resistividad residual, se llama, debido a las impurezas. Pero en los superconductores no, el comportamiento es otro, baja a 0, ¿no? Y con un error de 10 a la menos 25, o sea, no hay duda de que es 0, ¿no? Acá está comparándose con el metal. Entonces, para algunas muestras la curva es diferente, para muestras más puras es más aguda la transición que para muestras, digamos, que tienen cierta contaminación. Y acá hay algunos resultados, donde ustedes pueden ver que las temperaturas críticas oscilan entre 0.5 Kelvin, 0.5 K y 16,5. Profesor, Los resultados antes del micro. Por favor, apaguen su micro. no se escucha. ¿Y ahora qué pasa? ¿No Yo sí estoy escuchando. ¿Sí se escucha? Sí, yo también. Yo sí estoy escuchando, profesor. Ok, el que habló antes debe tener algún problema en su micrófono. Ok, entonces les decía que antes de los 70, las temperaturas críticas eran de este nivel,
16,5 para abajo, 20. Entonces buscaban siempre la temperatura más alta. Hasta que en 1986 obtuvieron superconductores de otro tipo que se llaman cerámicos. Estos son, la mayoría son metales, ¿cierto? Metales que a muy bajas temperaturas se convierten en superconductores, ¿cierto? Entonces, ya, estos son una tabla de temperaturas críticas. Y este es el efecto Meissner que les estaba diciendo. Es una explicación del efecto Meissner, que en cualquier material, sea paramagnético o diamagnético, las líneas pueden penetrar. Si es ferromagnético, más aún. Pero en el superconductor, el campo magnético no penetra al material, ¿no? Este es el efecto Meissner, del cual ya hemos hablado. Y este es el experimento bonito, que hay muchas fotos. Yo tengo un video, quizás la próxima clase les pueda mostrar, hecho en la uni. Hay otro video, hay varios videos internacionales, donde no solamente se muestra que el imán puede permanecer ahí, sino que inclusive se puede armar un tren de levitación con ayuda de un material superconductor. Entonces, esto de acá, bueno, no tiene importancia. Son diferentes tipos de materiales magnéticos. Este es un mu material, es un material con una permeabilidad muy alta, que puede inclusive condensar las líneas. Este es un anillo, nada más. Ok, o un cascarón esférico, mejor dicho. Ya, campo crítico, ya hemos hablado de campo crítico. Yo creo que vamos a aprovechar, por si acaso nos corten, y vamos a entrar de frente a hablar de, ya, esto de acá, la relación entre el campo crítico y la temperatura crítica. Como les decía, se llega a, ¿no está aquí? Sí, es esta, ¿no? Esta es la ecuación que les decía. El campo crítico es una constante, aquí está la constante, 2n, k sub b al cuadrado, mu sub 0, e sub f por la temperatura crítica. ¿Cierto? Pero ¿cómo se obtiene esto? ¿Cómo se obtiene esto? Diciendo, si el material está aquí en 0 y se va por acá para destruir la superconductividad, tenemos que hacer esta integral. Pero como en el material superconductor la permeabilidad, perdón, la susceptibilidad es -1, la permeabilidad es 0, ¿cierto? La susceptibilidad es -1, entonces dm es igual a menos dh. Entonces esta integral se evalúa rápidamente y queda que el cambio de energía, la energía magnética para ir de acá, de este punto donde el material es superconductor, a este de acá donde es conductor normal, entonces la energía que se usa es mu sub 0 h sub c cuadrado, ¿no? Que es del orden, se necesita un campo del orden de los 500 grados, o sea, medio Tesla más o menos, ¿no? Menos, ¿no? Y si lo calientas, los electrones que van a adquirir, en ese tiempo todavía no existían los pares de Cooper, se decía, los electrones que van a efectuar la transición son aproximadamente los que están cerca del nivel de Fermi, ¿no? Cerca, n k sub b t sub c sobre e sub f. Y van a absorber una energía k sub bt. O sea, si multiplicamos este número efectivo de electrones por k sub btc, ¿qué tenemos? La energía que se necesita para pasar de aquí a acá. Estado superconductor a estado conductor normal. Entonces, esa energía es esta de acá. Combinando estas dos, se saca esta relación entre H sub C y T sub C, ¿cierto? El efecto isotópico, también aquí hay algo. No hay mucho que decir sobre el efecto isotópico, solamente que la temperatura crítica depende de la masa y eso nos permite relacionar el fenómeno de superconductividad con los fonones. Aquí hay valores de la dependencia que te indican cómo depende la masa isotópica de la temperatura crítica, o al revés, la temperatura crítica de la masa isotópica.
Y este es el experimento que les mencionaba, donde hay un comportamiento de la capacidad calorífica que nos permite decir que este material tiene un gap a la altura de la temperatura crítica, o sea, a la altura del nivel de Fermi, digamos mejor, ¿no? Y es del orden, este gap es del orden menos que milivoltios, es bien chiquitito, menos que milivoltios, décimas de milivoltios, ¿no? Aquí está otra vez. Yo creo que este es un razonamiento que ustedes lo deben manejar. Está. Acá lo que dice es que hacemos las ecuaciones de Newton para un electrón dentro de un superconductor. Como no hay resistividad, no hay, digamos, viscosidad, ¿no? Solamente sería un electrón dentro del superconductor, solamente se movería debido a su campo eléctrico. Y la corriente superconductora sería el número de portadores por la carga de un electrón por la velocidad. Si este B sub S lo reemplazas acá por J entre N por E, este B sub S, tienes esta ecuación de acá. ¿Cierto? A esta ecuación, el B sub S lo reemplazas por J. Entonces tienes esta ecuación que te dice, si tú quieres una corriente estacionaria dentro de un superconductor, entonces explica. Si tienes una corriente estacionaria, o sea que no dependa de cero, corriente no depende de cero, esta derivada de cero, ya, entonces el campo puede existir siempre y cuando el campo eléctrico sea cero. Entonces, puede haber corriente dentro de un superconductor con campo cero. Pero le aplicamos el rotacional a este campo. Y si le aplicamos el rotacional a este campo, nosotros vamos a tener que rotación del campo cero dentro de un superconductor es cero. Entonces, porque si el campo es cero, su rotación también es cero. Entonces, eso significa que por ley de Faraday, la derivada de B con respecto a T igual a cero. ¿Cierto? Este es un razonamiento que hicieron. Pero el superconductor no cumple con esta ley, sino ¿con cuál ley cumple? El experimento nos dice que la derivada de B con respecto a T no es cero, sino que el B mismo es cero. El campo magnético dentro del superconductor es cero. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos London? Acomodaron estas ecuaciones para obtener algo que nos lleve a B igual a cero. ¿Qué hicieron en concreto? Le tomaron el rotacional a esta ecuación. Le tomamos el rotacional a esta ecuación, aquí está, de aquí, rotacional a los dos términos, y se quedan con esto de acá. ¿Cierto? Se quedan con esto. Entonces, ellos dicen, ahora reemplazamos este rotacional por la ley de Faraday. ¿Qué cosa dice la ley de Faraday cuando ve un rotacional de campo eléctrico? Derivada de B con respecto a T, y sacan esta ecuación. Derivada de B con respecto a T es entonces, ya no lo ponen derivada de B con respecto a T en función de este rotacional, sino lo ponen en función de J. Y sacan esta ecuación. La derivada de B con respecto a T es esta ecuación. Y dicen, ya, una solución simple debe ser entonces, quitamos todo lo que sea derivada aquí, quitamos todo lo que sea derivada. Están viendo la ecuación, ¿no? Porque a mí se me mueven. ¿Ustedes también? Y esto es lo que sacan. ¿No? Le quitan simplemente, en esta ecuación que está aquí, quitan el B. ¿Cierto? Quitan el B, perdón, quitan el operador derivada con respecto a T. ¿Y qué queda? B igual a menos M entre ns cuadrado por la rotación de JS. Esa es la ecuación de London. Esa es la ecuación de London que combinada, acá está la ecuación de London de nuevo, que combinada con la ley de Ampère, ¿no? Nos lleva a esta ecuación de acá. ¿Cómo se combina con la ley de Ampère? Por ejemplo,